Saludos, alumnos. Como hemos hablado en clase, vamos a empezar un nuevo proyecto. Básicamente, lo que vais a hacer es un medio de comunicación. Y para hacerlo, cada semana vamos a hacer una tarea distinta. Primero, vamos a empezar con hacer una noticia o una entrevista. Después, un artículo de opinión, o una columna o una crítica. Y finalmente escogeréis entre hacer una emisora de radio, bueno, un programa de radio, un podcast o un programa de televisión. Toda una aventura, pero para hacerlo bien y lucirnos debemos estudiar un poco. ¿Qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es una vía por la cual comunicamos un mensaje a un público muy amplio. Bajo esa definición englobaríamos muchas vías, por ejemplo, la radio, la televisión o incluso internet. Unos utilizan la imagen, otros en cambio la voz. Por eso será importante en algunos medios cómo hablamos, mientras que en otros es más bien la apariencia. Y es que la imagen que comunicamos o aquello que comunicamos es muy importante. A los medios de comunicación se les suele referir a ellos como el cuarto poder. Eso quiere decir que influyen en la política e incluso en cómo vemos, pensamos y actuamos sobre el mundo. Promueven determinados valores, formas de ver el mundo e incluso pueden difundir prejuicios o estereotipos. Plantéate hasta qué punto piensas como piensas o actúas por ti mismo o por lo que has visto en televisión, YouTube, etc. Piensa, por ejemplo, en la de modas que los profesores debemos aguantar. ¡Doble! ¿Medio de comunicación es lo mismo que periodismo? No, no tiene por qué. ¿Un canal de gameplays quiere realmente informar sobre el juego o más bien entretener al público? De este modo, el periodismo es algo más aparte de comunicar. Significa investigar, explicar un hecho, en principio de forma objetiva, es decir, tal cual han pasado las cosas. Para ello, y esto es importante que te lo apuntes, el periodista, o en este caso vosotros, debéis responder las grandes qués del periodismo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Qué medio de comunicación destaca en el siglo XXI? Aunque pueda existir algo de debate en este aspecto, preferiblemente hablaríamos de Internet. Las páginas web son también parte del cuarto poder. Pueden dar popularidad a un político, o incluso hundirlo, pueden distraerte, o movilizar todo un pueblo. Y todo ello diferenciándolo de un texto más tradicional. El texto de internet es hiperactivo, con un texto interactivo, en el cual hay hiperenlaces, que puedes ir de una página web a otra. Eso nos provoca una lectura no lineal, es decir, hay más de una ruta de lectura. Pero es que incluso cuando estamos en internet sabemos que hay más información de la que hay en esa página web, que podemos buscar más allá de ella. Y dentro de internet hay también las redes sociales, que por supuesto las conocéis muchos de vosotros. Y ahí nos comunicamos de diferentes formas, mediante imágenes, por ejemplo Instagram, mediante texto, o ambos. ¿Y qué tipos de textos periodísticos vamos a hacer? Aparte de la noticia, muchos de vosotros también deberéis hacer un texto dialogado, ya sea una entrevista, una tertulia o un debate. Los dos últimos los hemos tratado en clase, así que no voy a insistir mucho en ellos. Si tenéis dudas, vais al libro de texto y repasáis todo lo que he explicado en clase. Pero, ¿qué debemos tener claro cuando hacemos, por ejemplo, una entrevista? 1, y muy importante, debéis preparar la entrevista antes. Por eso, coged una hoja de Word o un papel, o si queréis hasta un pergamino, y apuntáis todas estas partes. 1. Habéis investigado sobre la persona que vais a entrevistar. ¿Quién es? ¿Qué nos puede decir interesante? ¿Por qué lo estamos entrevistando? No a él y a otra persona. ¿Qué podemos aprender de él o de ella? 2. Plantearos qué queréis obtener de esa persona. ¿Por qué debemos entrevistarla? Por ello debéis marcar entre 5 y 10 puntos de motivos por los cuales esa persona es importante que la entrevistemos. 3. Empezad fácil. Las primeras preguntas que hagáis, sobre todo que no sean muy complicadas. Es un truco que tienen muchos periodistas, empezar con preguntas fáciles de responder.
puede ser de dónde vive, o puede ser cuál es su cargo. Finalmente, haced preguntas concretas. Recordad, sois vosotros los que lleváis la entrevista, no el entrevistado. Vaya, no cometáis los errores que comete Pablo Motos en El Hormiguero. Estos son algunos elementos que vamos a tratar en clase. Si tenéis alguna duda, primero de todo podéis consultar otro medio de comunicación, podéis mirar las rúbricas de evaluación para saber lo que yo voy a puntuar y finalmente podéis preguntarme. Por ahora nada más, sé que lo vais a hacer muy bien, así que con la calma vais aprendiendo poco a poco. Nos vemos en clase. We're all breaking the silence. We'll step up.